Dice esta palabra que el Señor ponía en mi corazón: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Si es algo que disfrutamos de lo que es la hermosura, creo que recién con toda la administración, con toda la alabanza que tuvimos, empezamos a ver el vestigio o empezamos a disfrutar de lo que es estar en la hermosura de la presencia de Dios, que es algo a lo que no nos tenemos que acostumbrar ni perder, sino que tenemos que ser conscientes de lo que tenemos de parte de Dios como iglesia y como ministerio. Y cuando hoy preparaba esta palabra, como siempre te digo, a mí la palabra me tiene que ministrar y transitar y atravesar, porque si no, no te lo voy a compartir. Y muchas veces llega un punto en el que parece que siempre hacemos lo mismo, como yo te mencionaba ayer. Y nos enfocamos, la mayoría seguramente tiene una palabra, una promesa, una profecía inclusive, y Dios te dice: te voy a hacer tal cosa, te voy a bendecir, te voy a usar, te voy a levantar, vas a ser una persona que va a ministrar, vas a ser una persona, no sé, que estará en la alabanza, vas a ser una persona que va a traer palabra de Dios, vas a ser una persona que te voy a entregar un ministerio, o Dios te quiere usar en las afueras de la iglesia, o Dios te quiere usar adentro de la iglesia, o Dios te quiere, no sé, conmigo en determinado ministerio. Todos tenemos una promesa de parte de Dios. Pero lo que a veces sucede es que parece que el tiempo pasa, y el tiempo pasa, y el tiempo pasa, y la promesa sigue estando, los años avanzan, y las cosas siguen exactamente igual. Y Dios está, y Dios te habla en una administración como la de hoy, como la de anoche, a veces de manera así pública, a través de una persona, un predicador, un mensaje, una palabra, un reels del pastor, un devocional de él a la mañana. O a veces viene un invitado especial y viene con una palabra puntual y te dice: yo voy a hacer tal cosa, y eso se reafirma en la palabra y se reafirma la promesa. Pero pasa el tiempo y sigue todo igual. Y Dios está, y vos orás y Dios te habla. Y muchas veces me pasaba esto desde chiquito, cuando Dios me hablaba a mí, me decía que yo iba a hacer determinada cosa. No te voy a decir lo que Dios me decía, pero parte del hecho de que esté acá parado es lo que Dios me decía. Y yo veía muchas veces que me frustraba porque pasaba el tiempo y la cosa no cambiaba. Y entonces, cuando leo esta palabra, lo primero que el Señor me habla es: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Y el Señor me traía a memoria muchas promesas mías, que me las dio Él, y otras tantas que las busqué yo. ¿Sabés que podemos alcanzar promesas que están en la palabra y que muchas veces Dios las tira así? Y el que es vivo la agarra. Y muchas veces yo hago eso. Muchas veces tenés que hacer eso. Tenés que ser despierta o despierto. Porque cuando Dios habla genéricamente y estás despierto y te conectás, esa promesa se puede cumplir en tu vida. Pero ¿a qué es lo que voy y hacia dónde quiero apuntar hoy? ¿Qué es lo que Dios me hablaba? Me enfoqué en esto y Dios me habla y me decía: quiero que hoy compartas el poder del enfoque. No sé si alguna vez, la verdad que no me acuerdo si te lo compartí o no, si lo prediqué acá o le compartí esto al ministerio en el cual tengo a veces que compartir palabra. Pero el Señor me hablaba de eso, del poder del enfoque, y me daba este salmo.
Y lo primero que me pongo a analizar es que el salmista era muy puntual. Lo primero que uno tiene que ser puntual. Y eso es algo que me gusta. Puntual desde el hecho de cumplir un horario determinado y puntual en el sentido de ser meticulosamente quisquilloso cuando Dios quiere algo o cuando vos le pedís algo a Dios. Si hay una persona que es así, extremadamente meticulosa, yo te invito a que leas Éxodo cuando el Señor le habla a Moisés y le dice, quiero que el tabernáculo sea así. Y le da medidas, codos, pies y toda la lista. Le da el color, le da las telas, le da el oro, le da el material, le da la madera. Le habla de los trenzados, le dice cómo tenían que ser las lámparas y que cada lámpara tenía que tener una manzana y que la manzana tenía que ser así. Le da los brazos. Es impresionante todo ese libro y toda esa parte. Y Dios quiere que nosotros seamos a veces así de meticulosos, de puntuales y de quisquillosos cuando queremos algo, o cuando hay una promesa sobre mi vida, o cuando Dios te promete algo. Dios quiere que vos te enfoques. Y de eso habla esta primera parte de esta palabra. Una cosa he demandado. El salmista sabía puntualmente qué es lo que quería. Él quería estar en la casa de Dios. Él se había enfocado, concentrado en una cosa. Y hay veces que en nuestra cabeza, si sos como yo, tenés miles de cosas. Quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Y está bien que lo queramos. Me tocó edificar hace un par de tiempo mi casa. Y vos sabés lo que es amoblar y querer una casa. Y yo quería lo que veía, lo quería. Entonces Dios me traía a memoria esto. Enfócate primero una cosa y después vamos a lo otro. Y el salmista tenía que hacer así. Y el Señor quiere que hoy seamos así. Me hablaba del enfoque. Que no nos dispersemos. Enfócate en una cosa. Quiero esto, quiero lograr esto. Hace, creo que 6 años ya, no, un poquito más. Yo trabajaba en la clínica y hacía un poquito de todo. Eso se llamaba odontología general. Y veía que me iba bien, no me puedo quejar. Pero después me empecé a enfocar en una determinada área porque veía que en esa determinada área era mucho más tranquilo el trabajo, era mucho más exigente mentalmente porque tengo que pensar muchísimo. Y entonces le digo al Señor, me pongo a orar, le digo, Señor, quiero hacer esta especialidad. Me quiero enfocar en esto. Entonces empiezo a investigar y me empiezo a enfocar solamente en mi área. Y a través de un par de años que tenía que estar enfocado, pude terminar una especialidad y hoy disfruto, con la bendición de Dios obviamente, de poder trabajar muchísimo menos, pero ganar 3 veces más de lo que hacía antes. Y ahí entendí un principio. El principio de estar enfocado en lo que Dios quiere, en lo que Dios te demanda, en lo que uno siente el famoso placer. Y en el momento que yo estaba en el ministerio de jóvenes, los que estuvieron conmigo se van a acordar, a mis pacientes que son jóvenes y que están transitando entre los 18 o 17 y 22 años, siempre les doy este mismo consejo que a mí no me lo dieron y que lo que me pasó lo tuve que aprender por mi propio lomo. Tenés que combinar tu pasión con tu habilidad, con lo que a vos te nace de adentro. Eso que no te cuesta, eso que te encanta y que puedes estar
horas y horas y horas, porque es eso lo que vos tenés que combinar con lo que te dé rentabilidad en tu tiempo y en tu trabajo. Hay veces que lo podemos hacer y hay veces que, bueno, cuesta un poquito más. Siempre fue mi consejo el hecho de estar enfocado en lo que a vos te gusta, en lo que te genera placer. A ver, vamos a aclarar, placer en el buen sentido, placer en el contexto de lo que está hablando este salmo, el hecho de estar en la casa para contemplar, para adquirir sabiduría, para adquirir fuente de vida, para adquirir esa tranquilidad emocional, esa paz que viene solamente del Espíritu. Te estoy hablando de esa pasión, no de otras pasiones, y menos de las pasiones desordenadas. Entonces, el Señor me llevaba y me hacía acordar de esta situación, de que muchas veces queremos hacer de todo y nos frustramos y no alcanzamos nada. Y te va a pasar lo que me pasaba a mí. Quería hacer esto, y la vida pasa, y como ayer te decía, el tiempo es vida y el tiempo pasa. Y tiempo que pierdo es tiempo que no lo recupero más. Entonces, ¿qué es lo que hacía David o qué es lo que él demandó? Primero, estar enfocado. Dios quiere que vos te enfoques en lo que Él te habló. Dios quiere que te enfoques en lo que Él te está pidiendo, en lo que Él te está demandando o en lo que vos estás deseando. Siempre tu deseo se tiene que alinear al deseo de Dios. Cuando tu deseo se alinea al deseo de Dios, agárrate porque ahí viene algo tremendo, hay algo hermoso y ahí se desata una bendición impresionante para tu vida. Segundo, ¿qué es lo que veía o veo en este contexto? Que el salmista dice que se puso a buscar. ¿Qué buscó? ¿Qué buscamos en realidad? Porque esa es una pregunta que nos tenemos que hacer siempre. ¿Qué estoy buscando? Y él lo que buscaba era estar. Y uno lo que tiene que hacer es empezar a enfocarse en eso que vos estás deseando. Y es empezar a buscar. ¿Buscar qué? Buscar la forma, la manera, la estrategia, las herramientas, el tiempo que no tenemos. En realidad es mentira eso que uno no tiene tiempo. Uno le dedica tiempo a las cosas importantes, a lo que realmente te importa. Porque cuando no tenés tiempo para determinadas cosas, mentira, uno se inventa el tiempo. Cuando tenés, no sé, toda una agenda programada, si te toca vivir como vivo yo, si tengo que cancelar algo porque quiero estar con alguien, lo haces. Si tenés que hacer algo y ese algo o ese alguien te importa, vos te haces el tiempo. No sé, ¿te levantás más temprano o te acostás más tarde? Pero lo haces. Con Dios rige el mismo principio. Señor, no tuve tiempo, mentira, no te importa. Discúlpame que te sea franco, pero esa es la verdad. Vamos a ser descaradamente honestos hoy para que el Señor realmente pueda operar en nuestro corazón y realmente nos podamos enfocar y ser sinceros. Ser sinceros con lo que Dios nos está pidiendo, con lo que nosotros queremos, y hay veces que no estamos dispuestos muchas veces o a ceder o a dejar, porque siempre que dejamos parece que es pérdida, pero como siempre yo te digo, en el Señor la pérdida en realidad siempre se transforma en una ganancia. Y si tenemos o si buscamos en realidad un ejemplo de una persona que estaba enfocada, que sabía lo que quería y que tenía ciertos elementos en esta historia que me encantó,
que no está hablando, que está hablando en realidad del reino de los cielos y de la salvación, pero se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 15, versículo 8. Voy a tratar de no enfocarme tanto en el papel y contarte más. Y el Señor me hablaba de esto, me traía a memoria la secuencia de esta mujer. Una mujer que tenía 10 dracmas o 10 monedas, de acuerdo a la versión, dice que perdió una. Y lo primero que el Señor me hablaba y me ministraba era cuántas veces perdemos cosas y no nos damos cuenta. Y eso habla de nuestra mayordomía, habla de nuestra diligencia, habla de tu ejercicio ministerial, habla de tu posición como papá en tu casa, te puede hablar el Señor como posición de mamá o de administrador de lo que vos tengas y gestiones bajo tu responsabilidad, habla de tus responsabilidades y obligaciones. Aplícalo para todo. Esta mujer tenía 10, perdió una. ¿Y qué hizo esta mujer? Dice que, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, punto 1, no enciende la lámpara, barre la casa, busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, vamos a gozarnos. Y ahí habla del reino de los cielos, pero me centralizo en la primera parte. En esta mujer que tenía ciertos requisitos y que me recontraministró, y gloria a Dios cuando lo volví a leer. Esta mujer tenía lo primero que en la mayoría de las veces perdemos, esa diligencia, esa actitud de querer hacer, esa actitud de estar, y yo no, quiero más, como estábamos recién en la administración. Señor, dame más. Señor, quiero más. Señor, no me conformo. Señor, voy a ser diligente en buscarte. Voy a ser diligente en encontrarte. Y entre paréntesis, siempre al Ministerio de Oración yo les comparto que yo soy un ambicioso de la presencia de Dios. Nunca me conformo, siempre quiero más. No hay que conformarse con lo que sea la presencia de Dios. Siempre hay más. Nunca se agota. Eso es lo lindo. Eso es una fuente, esa famosa fuente inagotable habla de eso, de que siempre hay más. Hoy estamos disfrutando esta hermosa reunión y el miércoles vamos a seguir disfrutando y va a haber una nueva fuente, una nueva unción, una nueva gracia, una nueva palabra, y es inagotable, no se termina. Y lo que el Señor me hablaba era qué es lo que hizo esta mujer. Primero, ella reconoció que perdió algo. ¿Qué es lo primero que hizo? Dice que prendió las lámparas. Y muchas veces somos descuidados en nuestras cosas y queremos buscar a ciegas o tantear a ciegas en vez de encender la lámpara. En vez de, ¿vos sabés qué significa la lámpara? No me quiero meter mucho ahí porque si no, no termino más. Pero lo primero que hizo esta mujer es encender luz, trajo claridad a su casa que estaba seguramente desordenada por lo que está hablando la historia, y en el desorden ella perdió algo. Y eso también me habla de un principio de que cuando se te empezó a apagar tu lámpara, el síntoma es el desorden. Así que si empezás a ver desorden a tu alrededor es porque capaz nos estamos quedando sin luz. Y si no hay luz, no podemos buscar. Y lo segundo que hizo esta mujer fue empezar a barrer. Y barrió, dice, con diligencia. Acomodó las cosas, sacó lo que no tenía que estar, porque cuando hay luz, como ahora, vemos los papelitos en la alfombra, y barremos. ¿Y qué significa esto?
siempre que vos estés enfocado y que quieras alcanzar una meta y que quieras lograr algo aplicable para tu futuro, para tus sueños, para alcanzar lo que vos quieras alcanzar. El Señor lo que me decía es que Él a todos, acá nadie queda excluido, a todos nos dio exactamente lo mismo. Nos dio una dracma que puede representar tu moneda, tu sueño, tu deseo, eso que vos lo aguardás, lo anhelás. Te dio una lámpara que representa tu espíritu. Te dio una escoba. Dice la palabra, con qué limpiará el joven su camino, con guardar mi palabra. O sea, la manera de limpiar nuestra casa es a la luz del Espíritu Santo barriendo con la palabra. La palabra viene a limpiar, a sacar o a cortar. También la representamos como esa espada que corta y separa. Todos tenemos exactamente lo mismo. Entonces Dios me decía que nos enfoquemos en lo que estamos deseando, que nos enfoquemos en las promesas que tenemos, que nos enfoquemos en nuestros sueños, en nuestros deseos, que nos enfoquemos en lo que el Señor puso en mi vida. Tus deseos pueden estar siempre, en realidad tienen que estar alineados a los deseos de Él, al ministerio de Él, a la iglesia que es Él. Y la actitud más importante, obviamente, es esa diligencia. O sea, hacer lo que te toca hacer, aunque hay veces que te guste o hay veces que no te guste. Yo no sé si te pasó, pero a mí sí me pasó, que hay veces que las cosas, cuando vos estás enfocado, pasan por sí sola. Pasan. Vos alcanzaste una meta y te ligó de rebote y, ay, bueno, gloria a Dios. Como mi testimonio que te conté cuando encontré ese fangote de, ¿te acordás? Un toquito importante. Y las cosas pasan. Y hay otras veces que para exactamente el mismo fangote tengo que estar 12, 13, 14 horas y remarle y trabajar y bueno, pero produzco o hago que las cosas sucedan. Y Dios me hablaba de esto, que muchas veces miramos hacia el afuera. A mí me pasó cuando tuve 17 años. Yo veía que los jóvenes de la iglesia en la que yo asistía, esto pasó en Corrientes, lo aclaro, era gente que yo los veía y yo decía, ay, yo quiero lo que tiene este chico. Tenían paz, tenían tranquilidad, lo que ellos hacían, no sé, todo era fácil, todo prosperaba, todo salía bien. Y yo todavía no me congregaba, porque en realidad todavía no conocía a Dios. Conocía a Dios de oídas, o sea, me hablaban de Dios, pero yo lo conocía de nombre, no había experimentado su presencia, su poder. Estaba todavía en el colegio y veía la vida de mis compañeros, todos inconversos. Había un chico que, no voy a dar su nombre por las dudas, pero el flaco tenía lo que quería. La madre era dueña de una cadena de supermercados y todo le iba bien. Y no sé si te acordás, o capaz no se use más esta expresión, pero esa persona estaba tocada por una varita mágica. O sea, no sé, vino alguien y le tocó la varita mágica y todo era fácil. Yo decía, no puede ser, si yo me esfuerzo, yo hago lo mismo. Y hubo una crisis, que esa fue la crisis de mi vida, con la que me llevó a rendirme y a quebrarme delante de Dios. Y yo decía, bueno, Señor, a ver, esta fue mi actitud, la peor actitud que uno puede tener delante de Dios. Bueno, a ver, si vos sos real, bueno, onda, yo te quiero conocer.
¿Y para qué pensé? Porque ni siquiera oré, porque no sabía orar. Y tuve esa actitud en mi corazón. Y ese día había quedado libre en la facultad. Me fue, no sé, pésimo. Pésimo. Fue una situación, una tormenta que me quebró al medio. Y eso me hizo ir a los pies del Señor con esta mentalidad de que hay gente que fue tocada por una varita mágica y hay otra gente que no es tocada por una varita mágica. Hay gente a la que todo le sale bien, todo lo que hace, no sé. Hay gente, yo decía, me gusta usar esta expresión, hay gente que en la vida rueda y hay gente que se desliza, que todo es fácil, fácil, fácil. Bueno, yo era de los que me revolcaba en la vida y todo me costaba. Y me acuerdo cuando entro a la iglesia y Dios me toca muy fuerte, me acuerdo hasta el día de hoy. Y bueno, tuve un encuentro con Dios, que eso es para otra ocasión, pero me acuerdo de la prédica. La prédica hablaba del libro de Éxodo, cuando Moisés divide las aguas, y el pastor que estaba predicando usa esta expresión: ¿por qué clamas a mí? ¿Vieron cuando Dios le dice a Moisés, ¿por qué estás clamando a mí? Usá lo que te di en la mano, usá tu vara, extendé la vara, levantá, declará y dividí las aguas y que el pueblo pase en seco. Y yo cuando escuché usá la vara, yo dije, acá hay algo, acá está la vara que yo estoy buscando. Y en mi ignorancia, acuérdense, o sea, yo no sabía nada de la Biblia, no sabía quién era Dios, no tenía ni idea. Yo escuché, estaba enfocado en esa famosa vara, que para el mundo es esa famosa varita mágica, y entendí de que Dios le daba a sus hijos una vara. Y es esa misma vara la que hoy vos y yo tenemos. Es esa vara que habla la palabra, que es esa vara que nos viene a infundir aliento. Es esa vara que nos sostiene, es esa vara que te mantiene, es esa vara que vos levantás y dividís las aguas. Es esa vara que Dios nos entrega todos los días, todo el tiempo, para hacer lo que vos tenés que hacer. Y Dios me hablaba, me acuerdo en ese momento, y me acuerdo ahora, que es esa misma vara que el Señor quiere que vos la uses. Muchas veces nos enfocamos en el mar, en el enemigo que tenemos atrás, en lo imposible de lograr, y nos desenfocamos de lo que tenemos que hacer. Y muchas veces nos pasamos orando, intercediendo, tenemos todo y no ejecutamos. Y Dios me hablaba de eso. Y mirá quién te lo dice. No te digo que no ores ni intercedas, sino que hay un tiempo en el que tenemos que levantar y usar las varas, usar la autoridad que Dios nos dio, enfocarnos en lo que tenemos por delante y ordenar y decir que se corre y se corre. Y muchas veces perdemos nuestro tiempo en cualquier otra cosa y nos desenfocamos y no hacemos uso de las cosas que Dios nos da. No hacemos uso como esta mujer de la historia de la dracma, que tenía todo, y la característica esencial fue su diligencia. Y muchas veces nosotros tenemos todo, pero nos faltan dos cosas: el estar enfocado en lo que yo quiero, en mi sueño, en mi deseo, en mi ministerio, en lo que Dios me llamó a hacer, ponerle diligencia y empezar a activar. No siempre se trata simplemente de estar orando y nos quedamos ahí con la promesa, con la profecía, y yo no actúo, no activo. Entonces, creo que el Señor nos está llamando a eso, a empezar a actuar con diligencia en la autoridad que tenemos para ejecutar lo que Dios quiere que vos ejecutes, que vos abras, que vos libertes,
para que vos accedas a tu tierra prometida, para que vos accedas a tu sueño, para que vos accedas a lo que Dios quiere entregarte. No es tarde, ¿no? ¿No? 8:30 pasada. Entonces, ahora, ¿qué es lo que el Señor me hablaba con este principio del enfoque, de la diligencia, de empezar a buscar lo que tengo que hacer, esa promesa, esa profecía o lo que uno tiene que hacer y sabe? Muchas veces nos desenfocamos y traemos hacia nuestra vida situaciones que no nos gustan. Pero como Dios es un Dios que tiene el pleno control absoluto de todo, y como recién lo declaramos y lo cantamos, que Él está por encima, el Señor me hablaba de esto, que hay tormentas que muchas veces se desencadenan en nuestra vida. Pero me hablaba de 2 tormentas, y que las 2 tormentas tienen objetivos totalmente distintos. En la primera historia que te quiero parafrasear se encuentra en el libro de Jonás capítulo 1, cuando Jonás es llamado por Dios, él responde al llamado, y yo veía un hombre que tenía la respuesta de Dios, un hombre que tenía la dirección de parte de Dios, un hombre que tenía el don de la profecía o era profeta. Dios le da un destino, le da un propósito y le da una dirección, lo que creo que todos queremos eso. O al menos tenés que buscar eso. Porque hay veces que le preguntamos, Señor, ¿y qué predico? O Señor, ¿qué hago? O Señor, ¿te tengo que servir? ¿Tengo que hacer esto o lo otro? Y cuando Dios habla de una manera tan lineal, ordenada y precisa, es impresionante lo fácil que es hacer o lo fácil que es deslizarse en el ministerio, por así decirlo. Y veo una persona que tenía todo, pero él decidió desenfocarse. Decidió hacer cualquiera, como vulgarmente se dice. ¿Y qué hizo? Hizo totalmente lo contrario. Se miró a sí mismo, decidió no obedecer y agarró y compró, si vos lees la historia, un pasaje a otra ciudad llamada Tarsis y se fue en el destino totalmente opuesto. Y cuando leía esto, el Señor me hablaba que muchas veces cuando vos te desenfocas, vas a pagar doble pasaje. Porque Jonás tuvo que pagar primero para irse. Y muchas veces el estar desenfocado nos cuesta un precio muy alto a veces. Muy alto. Y cuando yo me desenfoco, desencadeno una tormenta sobre mi vida. Yo atraigo la tormenta. Y cuando yo atraigo una tormenta porque estoy en desobediencia, que es la idea principal de toda de esa historia, pero no quiero entrar ahí, sino cuando vos te desenfocás en el lugar donde vos estás, y si sos cabeza o sos responsable, vos traes una tormenta. Y la tormenta que vos desencadenás, la desencadenás vos. No en este caso, vos sos el que permitiste que se desencadene una tormenta, poniendo en riesgo a toda una barca, a todo un barco o a todo el contexto en donde vos estás presente. Fíjate lo que hace el hecho de no estar haciendo lo que uno tiene que hacer con el don, con el llamado, con el propósito, con el destino y con todo lo que hoy te mencionaba. En vez de enfocarme en lo que Dios me dice que haga, prefiero hacer la mía, prefiero correrme y decir, no, que lo haga otro. Y cuando hacemos eso, ay Dios,
Yo en esta iglesia, una sola vez hice eso, aprendí, por eso te lo estoy compartiendo, y la verdad que me sentí la persona más miserable, me sentía una hormiguita, me sentía, no sé, esa fue mi sensación, fue esa, un miserable. Con todo lo que Dios me da, me dio y me sigue dando, yo decía, ¿qué hice? Y Dios mío, lo que es el arrepentimiento de esa situación. Y si hoy estás así, el consejo que te puedo dar es que te arrepientas y que empieces a hacer lo que Dios te mandó a hacer, que limpies tu casa, que te ordenes, que uses tu lámpara, que uses la palabra limpia y empezá a buscar lo que perdiste o lo que enterraste o lo que dejaste y empieces a hacer lo que Dios quiere. Chicos, si quieren ir subiendo para no atrasarme mucho. Pero ¿qué es lo que pasa cuando nos desenfocamos? Pasa esto, yo desato una tormenta y Dios me enseña igual. Dios siempre tiene sus formas extrañas, como yo siempre te cuento, de poder actuar y de poder salvarte. Pero después, en la Biblia encuentro otra tormenta, otra historia, que es la historia en la que Jesús le dice a sus discípulos, suban ustedes a la barca y pasemos al otro lado. Esa famosa historia que siempre la predicamos, que nos marcó a nosotros en la pandemia como iglesia y por eso hoy estamos acá. Y veo el efecto de esa tormenta fue totalmente distinta. Esa tormenta tuvo el objetivo de desarrollar la fe de esos discípulos. ¿Y cómo desarrollaron la fe? La tormenta se levantó y empezó a golpear las barcas. La tormenta se levantó y empezó a soplar un viento fuerte. La tormenta se levantó y hizo que el mar se ponga bravo. Empezó a entrar agua a la barca. Los discípulos empezaron a desesperarse. Y el Señor estaba durmiendo. ¿Y qué hizo o qué hicieron los discípulos? Despertaron a Jesús. Jesús se levantó y les dio y nos dio una gran lección. Nos dio esa lección de poder usar esa vara que hoy yo te decía, esa famosa varita mágica que en el mundo aprendí que no sirve para nada, pero que en el Señor sí sirve y sirve para mucho, que es esa autoridad que uno tiene, que es una autoridad que es delegada por Dios y que Dios nos dio a todos como sus hijos y como iglesia, y que Jesús la usó para desarrollar la fe de la gente que estaba dentro de su barca. Y el Señor dice que se levantó, le ordenó al viento, le ordenó al mar, le ordenó a la tormenta, y dice que hubo una bonanza, hubo una tranquilidad. Y el Señor me hablaba de esto, que empecemos a usar y que empecemos a estar enfocados. Hoy el Señor quiere que vos te enfoques, porque tenés todo. No necesitamos grandes manifestaciones, grandes ritualismos. Cuando nosotros nos ponemos en el lugar que corresponde, cuando usamos las cosas de Dios en la manera que corresponde, cuando tenemos un corazón a la manera de la palabra como corresponde, se alinea todo y podemos hacer desastres. Y a mí me encanta hacer desastres con la autoridad de Dios, siempre y cuando Él te guíe. Podemos revertir diagnósticos, podemos declarar sanidad, podemos
abrir mares, podemos calmar una tormenta, podemos hablarle a la ansiedad, podemos hablarle al jefe de tu trabajo que está a punto de firmar tu despido, podemos hacer que te contraten, como decía Gaby, podemos hacer que encuentres dinero, podemos hacer que te siembren dinero, podemos hacer lo que es imposible humanamente para vos. Con esa autoridad podés hacerlo.